Todo bien. Profe, ¿Sí? una consulta si no me molesta. ¿Vale? Si usted sigue atendiendo en forma privada, Sí, pero ahora no particular, estoy atendiendo, estoy haciendo videoconsulta nada más. porque Yo tengo un creo caso que... complicado, muy eh, complicado. ¿Cómo? Tengo un caso de una persona mayor muy complicado con fractura de cadera, 2 veces colocada distintas prótesis y no le funcionan, con 2 luxaciones en un mes. Por eso es que necesito consultarle a distintos profesionales porque no está resultando. Mirá, si es así, anda pensando probablemente en la derivación, ¿eh? A Buenos Aires. No, ¿Viste? Si es tan llega eso. complicado como vos decís, ¿viste? Es una prótesis esta no cementada, pero 2 luxaciones en un mes y aparentemente lo que está diciendo el médico que la operó es que necesitaría un acetábulo constreñido, algo así, porque no tiene trocante en mayor y no sé qué, pero ya son 2 años con esto sin parar. Sí. Probablemente el acetábulo que tiene no es continente, ¿viste? Por la Ujú. orientación que tiene la pierna o la orientación que tiene la cabeza femoral de la prótesis, no lo contiene, ¿viste? Entonces Sí, se se le sale. sale, pero sin nada se le sale Sí. la prótesis del lugar. Sí, por ahí, ¿viste? Hay que ver en algún otro centro más de mayor complejidad, ¿viste? Acá no. Y no sé quién lo está atendiendo, ¿viste? Pero si él cree que está en condiciones, ¿viste? De seguir con el caso, no hay problema, ¿viste? Y que esa es Pero, la duda. bueno, sí, por ahí, ¿viste? Sería buena una derivación, ¿viste? Sí. Bueno, voy a Creo que consultar yo entonces. haría con mi papá, por ejemplo, con mi mamá, si tuviera un caso así, ¿viste? Y lo que pasa es que en este tiempo de pandemia es complicado moverse por el país. Es el Bueno, lo tema. que hay que hacer, ¿viste? Es kinesiología, cuidarlo, ¿viste? Y Sí, hasta que pero den ya las tiene, condiciones como para ese tipo de cosas, ¿viste? Sí, todo es más claro, ya tiene complicado ahora, ¿viste? luxada. Sí, Claro, el tener luxada la cadera no puede casi moverse. Sí. exacto. Sí. ¿No le redujeron la cadera? Una vez sí, pero esta segunda vez no, hace una semana y no sabemos qué hacer. Porque intentaron llevarla a quirófano, pero no pudieron con una maniobra simple, o sea, hay que abrirla de nuevo y ver, hacer eso que Y él sí, dice, si pero no abrís tenés tengo. que cambiar la prótesis ya, ¿viste? Lo que Así que, pasa es que es la segunda prótesis que se cambia ya. Esta vale 250.000 pesos, profesor. sí. Pero bueno, voy a hacer otras consultas porque necesito más confianza en este tema. Eso Bien, nomás era, profe, no le saco más tiempo. no hay problema. Seguimos. Gracias. Bueno, no sé en qué parte quedaron porque yo estaba entusiasmado y se cortó la transmisión y yo seguía hablando. Creo que estábamos hablando de la espondilolistesis, ¿no? El desplazamiento vertebral. Sí, Bien, sí, profe. bien, perfecto. Un segundito. Bueno, entonces cuando ocurre la rotura de la articulación, de la interarticular inferior, entonces pierde la estabilidad mecánica esa articulación y se produce un desplazamiento de la vértebra de arriba. Se va hacia adelante.
Bueno, ese cuadro ya se llama espondilolistesis. El otro era espondilolisis, este se llama espondilolistesis. Es como para que vean nomás la complejidad de la zona esa. Y que existen muchísimos factores que pueden entrar en juego ahí. A eso súmenle esto, porque estamos hablando de la estructura ósea y articular, pero tienen también ligamentos, tienen músculos, tienen un montón de estructuras ahí, y cualquiera de ellas puede llegar a generar dolor. Así que existen muchos motivos. Bueno, existen muchas clasificaciones para la lumbalgia, muchísimas. Vamos a hablar de algunas. Podemos hablar de acuerdo a la duración del dolor. La lumbalgia puede ser aguda cuando el dolor dura menos de 6 semanas. Fíjense lo incapacitante que es este problema. No estamos hablando de un dolor que dura simplemente horas, sino que estamos hablando de un dolor que puede llegar hasta 6 semanas, y así todo la llamamos aguda. Hay una lumbalgia subaguda en la que el dolor dura de 6 a 12 semanas. Y una lumbalgia... O sea, profesores, ¿Cómo? esos dolores así, por ejemplo, levantarse, eso no es lumbalgia entonces. Sí, son lumbalgias. Lo que pasa es que dura poquito. En tu caso duró horas. ¿Viste? Y menos, a lo mejor, yo siempre digo que es como cuando usted se queda un tiempo largo en la cama y no se quiere levantar y después ya le duele todo, bueno, una Sí, cosa así. sí, sí, sí. Y eso a mí me indica que hora levantarme. Es una lumbalgia aguda, ¿viste? Nada más que de duración cortísima, ¿viste? Gracias a Dios, ¿viste? Así que, bueno, Ajá. la lumbalgia aguda que dura menos de 6 semanas. La subaguda que dura entre 6 y 12 semanas. Y la lumbalgia crónica que dura más de 12 semanas. Bueno, y tenemos un tipo especial de lumbalgia, que es la lumbalgia recurrente, que son lumbalgias agudas en individuos que tuvieron episodios previos de dolor lumbar en la misma localización, pero con periodos libres de síntomas de 3 meses. Esa es la lumbalgia recurrente. Son lumbalgias agudas que tuvieron episodios previos de dolor en una localización similar, con periodos libres de síntomas de 3 meses. Una consulta. ¿Es normal que se dé esta patología en personas jóvenes o no? Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a la edad. Hay todo un tema con respecto a la edad también. Bueno, si hablamos del dolor, de la causa etiopatogénica del dolor, es decir, de las causas de dolor, hay innumerables causas. Voy a mostrar una imagen. Donde podemos encontrar distintos tipos de lumbalgias a las que podemos clasificar en lumbalgias mecánicas,
lumbalgias no mecánicas y lumbalgias de otras causas. En el caso de las lumbalgias mecánicas, podemos hablar de causa discal, es decir, el disco está lesionado, y ese dolor puede ser focalizado en el lugar, es decir, no irradiado, o puede ser irradiado hacia otras zonas, como son, por ejemplo, los miembros inferiores. Podemos hablar del dolor facetario, cuando las articulaciones intervertebrales superiores o inferiores tienen algún problema, por ejemplo, una artrosis de las articulaciones. O hay una inflamación en las articulaciones y duele. Puede haber, por ejemplo, un estrechamiento del canal raquídeo, una estenosis del canal también se llama. Bueno, ya les hablé de la espondilolisis y la espondilolistesis. La escoliosis también puede producir este tipo de dolores, por una alteración en la carga de peso. Ese es el problema mío. Bueno, sí, puede producir lumbalgia. Hay un cuadro especial que se llama síndrome de la cauda equina o síndrome de la cola de caballo. Ah, sí. Bueno, ese síndrome que se caracteriza por dolor o parestesias en la zona perineal y la cara interna de los muslos. También se llama dolor en silla de montar eso. Bueno, ese dolor puede también tener otra forma de presentación, como es, por ejemplo, se llama el acorchonamiento o acorchamiento de la zona, que es como cuando uno estuviera sentado o parado sobre corchos. Hay una alteración en la regulación de los esfínteres, sobre todo del esfínter urinario. Esa alteración puede ser con pérdida de orina o puede ser con retención de orina. Cuando hay retención de orina se llama vejiga neurogénica. Es por una afectación del plexo lumbar, discúlpame, del plexo sacro. Bueno, ese síndrome de cauda equina es una super urgencia. Está hablando que todo está mal en esa columna. Y hay que solucionarlo. Y después tenemos la sobrecarga funcional y postural, que son, por ejemplo, el hecho de levantar cosas pesadas de manera inadecuada, o a veces estar en una posición inadecuada. Por ejemplo, mal sentado, mal acostado, mal parado. Esas son algunas de las lumbalgias de tipo mecánicas. Es decir, provocadas por carga de peso, por fuerzas, por movimientos. Después tenemos las lumbalgias no mecánicas. Acá tenemos las de causa inflamatoria, por ejemplo, las espondiloartropatías, que son las artrosis de las vértebras. Cuando le dicen a ustedes, por ejemplo, tiene una artrosis lumbar, una artrosis vertebral, estamos hablando de una espondiloartropatía. O cuando le dicen tienen un reuma en la columna, estamos hablando de una espondiloartropatía. Bueno, también hay causas infecciosas, pueden haber infecciones, osteomielitis, discitis, en la zona lumbar, que pueden estar provocadas por bacterias, por bacilos de la tuberculosis, las micobacterias, por hongos, por espiroquetas, por parásitos. Esto se ve mucho en los tuberculosos. También se puede ver en los sidosos. O se puede ver en la gente inmunodepresiva, porque está tomando medicación, por ejemplo, por
problemas así reumáticos, supongamos aquella gente que se medica mucho, demasiado con corticoides, o con inmunosupresores, medicamentos que el metotrexate, por ejemplo. Bueno, estas personas tienen la inmunidad disminuida y pueden pescarse este tipo de problemas. Se ve también en los heroinómanos, en las personas que consumen heroína, se colocan en las venas. Heroína, bueno, cuando se colocan, puede ser que la aguja esté sucia, esté infectada, y a través de sangre van a instalarse los gérmenes en la zona lumbar o lumbosacra. Bueno, tenemos las lumbalgias no mecánicas de causa tumoral, donde pueden haber tumores propios de las vértebras, que pueden ser benignos o pueden ser malignos. Una causa tumoral muy frecuente es la presencia de un osteoma, que es un tumorcito benigno, pero que produce dolor. O la presencia de hemangiomas, que son tumores benignos, de tipo vascular, que se forman en el hueso y pueden llegar a doler. O tenemos tumores malignos, que pueden ser locales y propios de las vértebras, pero también pueden ser metástasis de tumores de otros lugares. Por ejemplo, cáncer de colon, cáncer hepático, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, pueden hacer metástasis en esta zona. O pueden ser tumores que pertenezcan, por ejemplo, a la médula espinal, los neuromas, o que pertenezcan a las meninges, a las membranas que recubren a la médula espinal. Cualquiera de estas cosas puede producir dolor. Bueno, y después tenemos otras causas, como por ejemplo, causas endocrinas y metabólicas. Acá de cabeza, ¿qué enfermedad entra? La más frecuente en la mujer adulta. Menopausia. Menopausia. La menopausia. Enfermedades hematológicas, como las leucemias. La enfermedad de Paget. ¿Está? ¿Entendido hasta acá? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. hay otra forma de clasificar a las lumbalgias. Lumbalgias agudas sin radiculopatía, que serían generalmente la mayoría de las lumbalgias mecánicas. Esto quiere decir que no hay alteraciones, no hay parestesias, no hay disestesias, ni hay repercusiones musculares en los miembros inferiores, sino que el dolor está ubicado ahí en la cintura, pero que se puede extender hacia las extremidades inferiores, generalmente en la cara posterior de los muslos hasta las rodillas, no más allá de la rodilla. Profe, ¿Sí? ¿y en qué casos se va para los miembros superiores? Tengo entendido que suele pasar también. No. ¿O no?
No, no, el dolor tiende a bajar, no a subir en el caso de la lumbalgia. Puede Bien. ser que una contractura lumbar afecte un poco al sector dorsal, pero, pero No de la patología en sí. Si hay molestia en los miembros superiores, ¿viste? Y vos crees que tiene que ver con la columna, hay que buscar en el cuello, ¿viste? Y en la zona más alta de las vértebras dorsales, ¿viste? Generalmente tiene que ver con un problema cervical o un problema dorsal, pero alto. Pero no. La lumbalgia es desde la cintura hacia abajo. Ah, bien. Está. Gracias. Bien. Este tipo de dolor que toma la cintura y puede tomar inclusive la cara posterior de los muslos hasta la zona de la rodilla, también se llama dolor miofacial. Generalmente tiene que ver con una torsión brusca o con un esfuerzo a la flexo-extensión de la cintura. Bien. Ese es un tipo, la aguda sin radiculopatía. Después tenemos las agudas, perdón, las lumbalgias con compresión radicular aguda. Generalmente es un dolor brusco. Que se produce por una inflamación de una raíz nerviosa, así de forma aguda. Y en el 90% de los casos es causada por una hernia de disco, que es lo que hoy estábamos hablando. Ahora vamos a volver a ver el tema de las hernias de disco y van a ver que el núcleo que sale de la parte posterior del disco, se hernia a través de la parte posterior del disco, puede comprimir una raíz nerviosa. La inflama y duele. Y vamos a ver en qué zona también duele. Después tenemos los atrapamientos radiculares, que es cuando la raíz está comprimida, está apretada. Y generalmente tiene que ver con procesos degenerativos, como son las artrosis, por ejemplo, o problemas reumáticos. Un ejemplo de problemas reumáticos que puede producir esto es la espondilitis anquilosante. Es un proceso inflamatorio que afecta a las articulaciones de las vértebras. ¿Espondilitis? Espondilitis anquilosante. Gracias. Bien. Después tenemos la claudicación neurógena. Es otra forma de presentación. Bueno, cuando tenemos una lumbalgia de una causa determinada, identificable, supongamos una lumbalgia por una tuberculosis o producida por hongos, entonces podemos decir que es una lumbalgia específica. Pero cuando tenemos estas lumbalgias así, donde puede estar afectado cualquiera de los elementos mecánicos, hablamos de una lumbalgia inespecífica. Esta lumbalgia inespecífica, por muy lejos, son las más frecuentes. Inclusive, puede ser que vengan, uno le haga algún tipo de tratamiento, anden bien, mejoren, nunca más padezcan, y uno, profesional, nunca se enteró de la causa de la lumbalgia. ¿La obesidad también puede agravar eso?
Claro, ahora después vamos a charlar un poquitito sobre los factores predisponentes y todo ese tipo de cosas. Bueno, en la mayoría de los casos, entonces, ¿qué sacamos de conclusión respecto a esto? Que la mayoría de los pacientes con lumbalgia no presentan una alteración que justifique el cuadro. Bueno, yo no les mencioné hoy, pero, por ejemplo, un tipo de lumbalgia es la psicógena. Hay cuadros de tipo psicológicos o psiquiátricos que pueden llegar a producir fenómeno de lumbalgia. Por eso no... Hay veces que uno busca, pide radiografías y no encuentra la causa. O si no, lo inverso. Uno pide radiografías o pide estudios a una persona sana y tiene 50 causas que le pueden provocar lumbalgia. Tiene espondiloartrosis, hernia de disco, una espondilolisis, hasta una espondilolistesis, y no le duele. No tiene un cuadro de dolor, ¿me entienden? Por eso es que se dice que la gran mayoría no llega a ser diagnosticada en su causa. Bueno, la mayoría de estas lumbalgias son autolimitadas en el tiempo y de curso benigno. Es decir, aparecen, producen su dolor, su incapacidad, y en un determinado tiempo desaparecen. Bueno, por todo esto que le estuve diciendo es que los estudios diagnósticos son de escaso beneficio. Por supuesto que hay que pedirlos porque también, o sea, yo llego a la conclusión de que no tiene una causa determinada porque descarté las causas. ¿Me entienden? No es que yo digo, viste, no, que si no tiene causa, pues no tiene causa nomás. Sino porque yo le pedí estudios, lo investigué, lo evalué, ¿entienden? Y no llegué a una conclusión etiológica. Pero al tipo lo estudié, al paciente lo estudié. Bueno, en esa evaluación es muy importante el relato del dolor del paciente. El tipo de dolor, la localización. Para el diagnóstico, ¿eh? Bueno, en función de los síntomas que presenta, podemos clasificar a los pacientes en 3 tipos. Aquellos que tienen síntomas lumbares no específicos, aquellos que tienen un dolor irradiado, y atento a esto a los signos de alarma. Acá tenemos los signos de alarma. Dolor en chicos y adolescentes. Creo que alguien me tocó este tema. En los chicos y adolescentes hay que tener cuidado. Un dolor en la cintura, una lumbalgia, es un signo de alarma. Y hay que estudiarlo, porque tenemos que entrar a pensar en tumores, tenemos que entrar a pensar en una espondilolisis brusca, tuvo un golpe, una caída, cayó sentado, por ejemplo. Los chicos juegan mucho. Y por ejemplo se sacan las sillas y ahí el que quería sentarse cae, o a veces se suben a caballito
y se caen, o a veces juegan a la lucha y se lastiman. Bueno, cuando hay un dolor en un niño o un adolescente, hay que llevarlo al traumatólogo y hay que pedir estudios. Cuando el dolor es nocturno, también hay que, es un signo de alarma. Generalmente las lumbalgias más benignas son de tipo mecánica, se presentan durante el día y ante el esfuerzo. Cuando uno consume esteroides, en inyecciones sobre todo, por ejemplo, decadrón, duodecadrón, hay un montón de dexametasona, de manera más o menos prolongada, cuando hay pérdida de peso, conjuntamente con la lumbalgia, pues nos puede estar hablando de un síndrome paraneoplásico, un tumor, que esté causando dolor ahí. Cuando la movilidad está muy disminuida, cuando hay rigidez, cuando hay problemas con los esfínteres, que yo les decía, puede llegar a ser un tipo de síndrome de cola de caballo. Cuando hay una espondilitis, tenemos que estar atentos a la evolución. Cuando hay afectación de otras articulaciones, no solamente la de la cintura, puede ser un problema reumático. Cuando hay fiebre junto con la lumbalgia, porque puede ser que haya una osteomielitis en la zona, o una discitis. La discitis es la infección del disco intervertebral. Y la osteomielitis o osteitis del cuerpo vertebral nos está hablando de un problema infeccioso. Cuando hay un trauma violento, un golpe violento, y hay un cuadro de lumbalgia, hay que prestar atención, hay que hacer radiografía, resonancia. Cuando hay antecedentes de haber estado padeciendo un cáncer, y en el transcurso de ese cáncer, o poco después de que uno haya eliminado ese cáncer, aparece ¿cómo se llama? Un dolor lumbar. En el caso de los drogadictos, ya les dije, los heroinómanos, los que consumen heroína, y los HIV pueden tener este problema. Cuando está muy decaída la persona, cuando se siente muy enfermo, hay que profundizar el estudio. Cuando hay una deformidad en la zona lumbar, puede estar hablando de una espondilolistesis grave. Cuando hay pérdida progresiva de las fuerzas, sobre todo los miembros inferiores. Cuando hay rigidez matutina, puede estar hablando de un problema reumático. Cuando junto con la lumbalgia hay iritis, es decir, inflamación del ojo, colitis, inflamación del colon, uretritis, problemas para orinar, hay que estar atentos porque puede estar hablando de algún problema también de tipo inmunológico. Cuando uno escucha, se llama soplo abdominal, que es un ruido en el abdomen y que tiene que ver con un aneurisma aórtico. Bueno, hay varios tipos de dolor. Tenemos el dolor mecánico, que es el más frecuente, es el que se presenta en el 90% de los casos, y es un dolor a la carga de peso corporal y a los movimientos. Y aumentan, se exacerban con los esfuerzos y determinadas posturas. Generalmente tiene que ver, por ejemplo, con el levantamiento de cosas pesadas de manera inadecuada. Ustedes saben que cuando levantan algo pesado del piso, una garrafa, por ejemplo, o un paquete pesado, hay que hacerlo doblando las rodillas, en posición de cuclilla, y ahí levantarse. Pero hay gente que levanta bruscamente y haciendo la bisagra en la región lumbar, doblando la cintura. Bueno, este dolor suele disminuir con la descarga de peso, es decir, cuando uno deja de cargar peso, disminuye la molestia y el reposo. Profesor, ¿puede ser que se extienda este problema hasta la parte cervical? No, ahí hay que buscar otra causa. Por ejemplo, estamos hablando, no se olvide que hablamos de diferentes tipos de lumbalgia. Supongamos una lumbalgia mecánica común así, no. ¿Viste? Eso no se extiende hasta allá arriba. Pero supongamos que estemos hablando de un problema reumático o un problema inmunológico como la espondilitis anquilopoyética, por ejemplo. Ahí sí. ¿Entiendes? Pero no porque
la lumbalgia, el esfuerzo de cintura que hiciste, sube el dolor hacia arriba, sino porque están afectados varios grupos vertebrales. ¿Entendés? ¿Puede Y ser uno por de la los otros- artrosis? ¿Cómo? Puede ser por la artrosis, Claro, exacto, exacto. porque No, yo le no. explico. Sí, te escucho. Usted sabe que yo trabajo con adultos mayores y siempre atendí y alcé personas pesadas. Y de repente a la noche cuando me acostaba a dormir me mareaba, pero únicamente cuando me acostaba. Ajá. Y me mandó radiografía el médico y me dijo que tenía como un principio de artrosis. Claro, pero en el Y cuello, dice, no tiene nada que ver con tu cintura. ¿Entendés? Es por el claro, no, problema. pero eso me pasó después de que yo estuve alzando una Porque se- abuela que era claro, claro, mucho más grandota que yo, mucho más gorda que yo. claro, claro. Me empezaron esos problemas. Lo que pasa es que en ese esfuerzo Había dos has hecho opciones, me dijo el doctor, que era el oído o la columna. ¿cómo se llama? Yo no voy a hablar por boca de otro, no. Pero te digo lo que es. Generalmente Sí, sí. tiene que ver con que vos tengas también un problema en el cuello. O en ese momento, cuando hiciste el esfuerzo con la cintura, también hiciste un esfuerzo violento con el cuello. Por eso es que lo que pasa es que vos lo asociaste con la cintura. Pero el esfuerzo en el cuello Claro. o la patología en el cuello está. Claro, porque yo antes no tenía eso. Exacto, exacto. Bueno, bueno, este tipo de dolor se va cuando uno disminuye la carga de peso y hace reposo, ¿eh? Y puede ser originado por cualquiera de estas estructuras que estuvimos hablando hoy de la columna lumbar. Y en la mayor parte de los casos los clasificamos como dolor lumbar mecánico inespecífico, que es lo que hoy yo les estuve hablando, ¿se acuerdan? Las lumbalgias inespecíficas. Bueno, ya hablamos sobre la falta de correlación entre el dolor y los estudios complementarios que uno le haga, ¿eh? No siempre corren paralelos eso. No siempre vamos a encontrar algo. Algunos pacientes también van a presentar, en este caso, dolor en la zona de la nalga, en las ingles, en la cara posterior de los muslos, como yo le había dicho, hasta la zona de la rodilla, ¿eh? Después hay otro tipo de dolor que se llama dolor irradiado, que ese sí ya tiene que ver con, que es habitualmente agudo, tiene que ver con las raíces nerviosas, que suele ir precedido de lumbalgias recidivantes, aumenta con los movimientos de la columna y con aquellas maniobras que aumentan la presión dentro del conducto vertebral, como por ejemplo la tos, la defecación, la risa, hablar en voz alta, son cosas que producen aumento del dolor. Suele tener un componente sensitivo, ahí están las parestesias, las disestesias, el acorchamiento, yo les hablaba, y en ocasiones tienen problemas motores, ¿eh? O sea que hay déficit de la actividad muscular. Falta de fuerza. Los trastornos sensitivos, los trastornos motores, varían según la raíz afectada. Y suelen ser secundarios a hernias de disco, ¿eh? Y el tratamiento